Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escucho? Buenos días, sí se escucha. Buenos días, profe, sí, se escucha. Buenos días, muy bien. Ok, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Me movieron una reunión que normalmente la tengo a las 11, casi terminando la clase, pero me la movieron a las 10:30. Entonces vamos a tener ahora, el día de hoy, una clase cortita, ni modo. Entonces, pues vamos a apurarnos, ¿no? Tenemos hora y media de clase nada más. Igual y la reponemos en la siguiente semana. Este, entonces vamos a empezar con el último tema, el tema 7, que es un tema bastante interesante también, muy práctico, tiene muchos usos prácticos que les pueden servir en general, ¿no? Para desarrollo de software, entre otras cosas. Y para la parte de distribución, pues también es bastante útil, ¿no? Lo que es replicación y particionamiento. Entonces, vamos a empezar a ver el primer tema que sería replicación. ¿Ok? De lo que hemos platicado en el curso, pues ya ustedes se dan una idea, ¿no? De qué es la replicación. ¿Quién me dice qué significa replicar datos? Antes de leer la definición aquí. ¿Qué entienden ustedes por replicar datos? Tener varias copias de los mismos datos. Tener varias copias de los datos. Es decir, si hacemos cambios o si hacemos un DML sobre una tabla, que puede ser una inserción, una actualización o una eliminación, esa operación que se hace en una tabla, tener la posibilidad de que se copie, de que la misma operación se haga en otra tabla, ¿ok? Normalmente esa tabla se encuentra en otro nodo, ¿no? En otra base de datos, ¿ok? Entonces, eh, cuando nosotros tenemos una base de datos replicada y distribuida, tenemos bastantes beneficios, ¿no? Porque si tenemos nodos en donde tenemos los mismos datos y si están sincronizados, eso va a ser tiene muchos beneficios para el usuario, ¿no? El usuario, si está cerca de este nodo, se conecta y puede hacer consultas locales. Si este usuario está por otro lado, cerca del otro nodo, se conecta a este nodo y al tener los datos replicados en ambas, pues también podemos hacer consultas locales, ¿no? Entonces, el beneficio que tiene la replicación es que me evito accesos remotos, ¿no? No tengo que conectarme a un nodo diferente y aparte también la tolerancia a fallas. Si este nodo se llega a caer, no pasa nada, ¿no? Este usuario, su petición la podemos redirigir hacia el otro nodo y el usuario sigue teniendo servicio, ¿ok? Mientras se compone o mientras arreglamos la falla en este nodo, el otro nodo puede estar atendiendo a las peticiones que originalmente estaban en el nodo que falló. Entonces sigo teniendo disponibilidad del servicio, ¿no? Tengo una alta disponibilidad, tengo tolerancia a fallas, teniendo un esquema de replicación completo. Entonces esto pues es bastante bueno, ¿no? También para proporcionar o seguir teniendo base de datos disponible, aunque alguno de los nodos esté abajo, ¿ok? Entonces son de los beneficios que ofrece la replicación. Aquí, ¿cuál es el principal reto de la replicación? Es justamente sincronizar estas copias, ¿no? Eh, ¿Qué tanto me implica o qué tanto procesamiento necesito para garantizar de que estos datos tengan pues las mismas versiones, ¿no? De los datos. Entonces aquí se nos puede complicar un poquito, ¿no? Tengo beneficios, pero sí necesito resolver el problema de la sincronización. Entonces, básicamente eso es a lo que se refiere la replicación, ¿no? Es un proceso de copiar y mantener sincronizados objetos de una base de datos como pueden ser tablas en múltiples nodos, ¿ok? Los cambios que se realizan en un nodo se registran y se almacenan localmente antes de ser propagados a otros nodos, ¿no? Entonces, un cambio ocurre en una tabla y ese cambio se persiste primero en la copia local y después se replica, ¿no? Se propagan hacia esos otros nodos. Entonces, los principales beneficios, decíamos, son la alta disponibilidad y la mejora en desempeño, ¿no? Al hacer
consultas locales, evitar o minimizar accesos remotos. ¿Ok? Y bueno, para la cuestión de la sincronización, aquí es donde viene el reto. Básicamente existen varias estrategias de replicación. Vamos a ver aquí dos estilos, ¿ok? Uno de esos estilos la van a implementar en su proyecto final, el otro lo vamos a ver aquí nada más a nivel de la clase, ¿ok? Entonces, existen dos principales modalidades para un proceso de replicación. Por un lado, es una modalidad en la que las aplicaciones eh, pueden trabajar con los datos y pueden ser sincronizados tiempo después. O sea, sé que los sitios remotos pueden trabajar sin estar conectados a un servidor central, ¿ok? Con cierto nivel de autonomía. Es decir, tengo dos tablas que están en dos sitios. Esta tabla recibe cambios, ¿ok? Estos cambios se persisten, inclusive la transacción que los modifica hace commit, pero todavía esos cambios no se han replicado en el otro nodo. Eso pudiera ser problemático en algunas situaciones. ¿Por qué? Imagínense que un usuario hace consultas, ¿ok? Y ya tiene la última versión. ¿Y qué pasa si al mismo tiempo otro usuario en la réplica hace consultas y aquí va a obtener distintos valores? Porque aquí todavía no se replica. Los cambios que se hicieron aquí todavía no se han reflejado en la copia. Entonces, si tengo una aplicación que requiera que le afecte esta diferencia de datos por un cierto tiempo, entonces esta estrategia no me sirve. Es decir, aquí pudiera generar inconsistencias, ¿no? Porque si este usuario hace la misma consulta que este otro usuario, van a obtener resultados diferentes. Entonces, esa diferencia de resultados me pudiera generar inconsistencias. ¿Qué sistemas creen que requieran estar así 100% sincronizados para que no hubiera problemas de inconsistencias? ¿Se les ocurre algo? Los bancos. Por ejemplo, sistemas que tienen alta transaccionalidad, que en todo momento necesitan hacer cálculos, como por ejemplo un banco, ¿no? Ahí sí se podría requerirse de una replicación instantánea, ¿no? Es decir, eh, que no podríamos darnos el lujo de que por cierto tiempo las tablas estuvieran desincronizadas. Hay otros sistemas que son más flexibles, ¿no? Que no requieren esa sincronización tan estricta. Entonces ahí podríamos caer en la otra, en la otra estrategia. Entonces, las aplicaciones que son más flexibles y que pueden estar por un cierto tiempo desincronizadas, podemos auxiliarnos de hacer una sincronización a través de vistas materializadas. Es una de las, hay varias estrategias, pero esta es la que vamos a ver aquí, a través del uso de una vista materializada. ¿Ok? Inclusive, como dice aquí, ambos sitios pueden trabajar sin que estén conectados a un servidor e inclusive puede que no haya internet, no haya red y la réplica puede estar trabajando sin que haya conectividad. Entonces, eso también es un beneficio, ¿no? No van a estar sincronizadas al mismo tiempo, ¿ok? Pero tienen la ventaja de que no necesito internet para estar haciendo consultas a la réplica. O inclusive puedo hacerle cambios a las tablas y no necesito que los sitios estén conectados. ¿Ok? Eso lo puedo lograr con una vista materializada. Por otro lado, entonces, las aplicaciones que requieren una sincronización continua, prácticamente instantánea, esto más que nada para garantizar consistencia en todo momento. Aquí sí necesitamos que siempre haya conectividad. Por ejemplo, ¿cómo garantizamos que siempre haya exactamente los mismos datos en todo momento? Que si un usuario consulta datos en una tabla y el otro usuario los consulta en la réplica,
¿Cómo garantizamos a que siempre, siempre van a tener exactamente los mismos datos? O sea, que no habría posibilidad de haber inconsistencias por una falta de sincronización. La estrategia sería, por ejemplo, si hacemos un insert aquí, para que ese insert se considere exitoso en esta tabla, ¿qué otro evento debería también ocurrir? ¿Quién me dice? Si quiero garantizar que los datos sean siempre los mismos en ambas tablas, ¿qué debo garantizar para que este insert sea exitoso? O sea, que si hago commit de este insert, ¿qué debo de garantizar? ¿Un insert remoto? Exacto. Que al momento de hacer este insert en la local, también debo de lanzar un insert en la réplica. Si ambos inserts se hicieron, se realizaron exitosamente, entonces ya puedo hacer commit. En el momento que hago commit, los datos van a estar visibles en ambos. ¿Se acuerdan de lo que vimos la clase pasada de las transacciones distribuidas? Es decir, necesito generar una transacción distribuida que me garantice que los dos datos, que las dos inserciones se hicieron exitosamente en los dos nodos. Una vez que la transacción distribuida hace commit, este insert ya va a ser visible en ambos nodos al mismo tiempo. Entonces no tendría problemas de una posible desincronización por este delay que puede haber para sincronizar. Entonces a este tipo de sincronización pues, se le llama sincronización continua, ¿ok? O instantánea, ¿ok? Y eliminando cualquier probabilidad de inconsistencias. Ese es el beneficio, pero ¿cuál es el requisito que me pide esta estrategia? Que forzosamente los nodos tienen que estar disponibles. Si este nodo llegara a caerse, ya no voy a poder hacer la inserción. Entonces, ese es el problema de este tipo de replicación, que se requiere conectividad en todo momento. ¿Ok? Porque si no, entonces ya no podríamos hacer commit. Si un nodo está abajo, ni siquiera voy a poder hacer inserciones. Ningún cambio, mucho menos consultas. ¿Ok? Bueno, consultas sí podría, pero estando uno de los nodos abajo. Pero, por ejemplo, cambios para hacer sincronizaciones no podría. ¿Ok? Entonces son las dos caras de la moneda. Depende la aplicación, depende el sistema, es la estrategia que podemos elegir. Con el uso de una vista materializada tiene la ventaja, por ejemplo, de que, por ejemplo, en un tiempo T1, digamos que esta es una tabla que contiene datos que quiero sincronizar. Vamos a ver más adelante que puedo crear una vista que le llaman vista materializada. ¿Por qué? Porque esta vista realmente lo que hace es una copia de todos los datos. ¿Ok? La vista entonces contiene una copia de los datos. Una vez que la vista se crea, inclusive puedo desconectarme del servidor remoto y puedo trabajar sobre esta vista. O sea que puedo hacer consultas sobre esta vista sin que haya red. ¿Ok? Entonces, nada más necesito el enlace mientras se hace la copia. Una vez que la vista materializada se crea, ¿ok? Ya puedo estar trabajando con los datos que están localmente y un tiempo después puedo hacer una sincronización. ¿Sabes qué? Tiempo después ya hubo cambios. Estos cambios ahora los vamos a reflejar en la vista materializada. Pero como pueden ver, aquí pasa un cierto tiempo, ¿no? Entonces, para ciertos sistemas esto no podría ser porque en este transcurso, en este periodo de tiempo, pues tengo datos distintos, ¿no? Bueno, entonces básicamente son los dos tipos de replicación que podríamos considerar hasta ahorita. ¿Dudas de esto? ¿Se entiende lo que son los pros y contras de cada una? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, ahora, ¿cómo implementamos en el caso de una replicación estricta, es decir, continua? Una técnica muy simple es hacer uso de triggers. ¿Ok?
Vamos a ver cómo se vería la programación de esto. Entonces vamos a suponer que tenemos esta tabla tipo cuenta y queremos replicarla en varios nodos, en 2 nodos. Entonces dice, se desea replicar los datos de la tabla empleando un trigger. ¿Cómo podremos lograr una sincronización para que sea, valga la redundancia, síncrona e instantánea? Entonces podríamos hacer lo siguiente. Cada vez que se haga alguna operación de insert, update o delete sobre la tabla tipo cuenta, vamos a disparar un trigger. ¿Qué va a hacer este trigger? Cuando se haga una inserción, vean, primero que vamos a asegurarnos. Ahora vean que este trigger es de tipo instead of, como los que están haciendo en su práctica 8. No les comenté, pero ya está arriba la práctica 8, ¿eh? ¿Alguien ya la empezó? ¿O ya está trabajando en ella? No, profe. ¿No? Ya es importante que empiecen a trabajar porque ya se nos acaba el semestre, viene proyecto final y todavía tenemos que hacer de este tema. Hay que entregar 2 ejercicios que los voy a considerar como si fueran prácticas. ¿Ok? Entonces, abusados, hay que hacer 2 ejercicios de este último tema. Bueno, entonces, es un trigger de tipo instead of. ¿Por qué? ¿Quién recuerda por qué características tiene este tipo de trigger? Que lo habíamos comentado en alguna clase. ¿Qué diferencia hay con un trigger tradicional? El trigger tradicional atrapa el evento que queremos, que definimos dentro del trigger, pero si no hay errores, continúa con el evento dentro del nodo en el que se ejecutó. Ajá, muy bien. ¿Y este? ¿Cuál es Y de...? bueno, y el instead of lo que hace es que cacha el evento, lo Ujú. realiza y ya no realiza la inserción de manera local. El Exacto. update o el delete. Digamos que el evento se lo delega por completo a este código y ya depende del código si insertamos o no en la tabla local. Entonces justamente eso es lo que hacemos, fíjense. Cachamos el evento, pero entonces aquí lo que tenemos que asegurarnos es que esa inserción se haga ¿en dónde? En la tabla local y en la réplica. O dicho de otra manera, insertar en la réplica local e insertar en la remota. Si tuviéramos 3 nodos, por ejemplo, pues esa inserción se tendría que hacer en los 3 lados. Para que esta inserción se considere exitosa, pues todas estas instrucciones insert deben de ser exitosas. Con una que falle, entonces vean, cuando algo falla, me va a provocar un error. ¿Ok? Me provocaría un error, entonces se lanzaría una excepción. Y esa excepción pues va a producir que no se va a hacer un commit. ¿Ok? Entonces es la manera en cómo podemos implementar una transacción, perdón, una sincronización continua. ¿Ok? Por ejemplo, si el insert 1 es exitoso, ¿ok? Pero ¿qué pasa si el insert 2 no es exitoso? Se genera un error. A lo mejor hay un error de conectividad. Aquí se va a lanzar una excepción que le va a llegar al usuario que está lanzando el insert. Y entonces ya el usuario tendría que decidir qué hacer, ¿no? Lo más adecuado que sería un rollback. ¿Para qué? Para que ese rollback pues deshaga los inserts el primer insert que se hizo. ¿Ok? Aquí ya va a depender del programa cómo manejar el error, ¿no? Si hace un rollback o ver qué hace con ese error o reintentar, no sé, ¿no? Pero típicamente es un rollback. Lo mismo aquí, por ejemplo, vamos a validar si por alguna razón, vean que aquí tengo un contador, estoy comprobando que sí se haya hecho el insert en cada nodo. Si el número de inserciones al final es diferente al número de nodos, entonces lanzamos error. ¿Por qué? Porque no se pudo hacer el insert en alguno de los nodos. Entonces también aquí lanzamos un error. Lo mismo vamos a hacer cuando se haga un delete.
vamos a intentar hacer el delete, ¿ok? Nótese que aquí el delete lo hago con base a la llave primaria, ¿no? El registro que se va a eliminar, lo puedo eliminar apuntando a la llave primaria, empleando las variables all, ¿ok? Y acá arriba para hacer una inserción utilizo las variables new. No sé si recordarán esto de su curso de bases 1. Las variables all y new se utilizan para hacer referencia al dato viejito o al dato nuevo, ¿no? Que se está insertando, modificando o eliminando. ¿Ok? Esto también pues lo tienen que ver en su proyecto final, ¿no? Entonces lo mismo pasa con una actualización. ¿Ok? Actualizamos en la réplica local y en la réplica 2. Si algo falla, lanzamos excepción. Entonces este trigger me permite implementar una sincronización continua. El detalle que tiene, les repito, es que si uno de los nodos no está activo o está abajo, simplemente no podría ni siquiera hacer inserciones. Y ustedes dirán, oye, ¿cómo es que no puedo hacer inserciones? Pues por lo menos que se haga en un nodo, ¿no? Aquí no se vale porque se supone que este es un mecanismo de replicación muy estricto. O hago todo o no hago nada. Entonces tenemos ese punto. ¿Ok? Bien, ¿dudas hasta aquí en cuanto a lo que es este trigger a nivel general? Ok, ya los detalles de programación, les digo, ustedes de todas formas lo tienen que checar para su proyecto final, porque van a utilizar, ¿se acuerdan que en su esquema de fragmentación hay unas tablas que dice que van a ser replicadas, ¿no? ¿Sí se acuerdan? No sé si los que ya empezaron a revisar lo del proyecto. Hay alrededor como entre 4 y 5 tablas que van a estar replicadas en sus 4 nodos. ¿Eso qué significa? Que van a tener que programar, ¿qué cosa? Un trigger en cada nodo. ¿Ok? Y ese trigger va a tener más o menos este código. ¿Ok? Para que pueda hacer la sincronización continua. Bueno. Entonces ya vimos las desventajas, ¿no? Si uno de los nodos está abajo, ya no voy a poder hacer operaciones de ML. Necesito que todos los nodos estén disponibles. Eso puede ser un problema, ¿no? O sea, ya ni siquiera voy a poder hacer DMLs. Bueno. Vamos con la siguiente técnica, que es con la que vamos a ver a detalle en este tema, que son las vistas materializadas. Antes que nada, ¿alguien había escuchado hablar de este tipo de objeto? ¿O alguien los ha usado antes? ¿No? No, profesor. Lo que sí seguramente conocen es el concepto de vista solito, ¿no? Con lo que acabamos de platicar, ¿cuál creen entonces que es la diferencia entre una vista y una vista materializada? ¿Nadie? Que una vista materializada es solamente para hacer consultas. Pero una vista normalita también puedes hacer consultas, ¿no? En ambas puedes hacer consultas. Y de hecho ese es su principal objetivo, ¿no? Hacer consultas. De ambas. ¿Algo se les ocurre otra cosa? ¿Qué dijimos que pasa cuando se hace la sincronización con una vista materializada hace ratito? Aquí. Que todos los datos se copian cuando haya una conexión y cada cierto tiempo. Ajá. Y luego se hacen sincronizaciones. Entonces, al decirles copia, significa que en una vista materializada sí requiere espacio de almacenamiento, porque va a guardar la copia de la tabla, de la tabla origen, digamos, ¿no? Entonces, la vista materializada sí requiere espacio de almacenamiento. A diferencia de una vista tradicional,
los datos no se almacenan realmente en la vista, ¿no? Sino los datos que me muestra una vista en realidad de dónde provienen. ¿Quién me dice? Cuando hacemos, por ejemplo, select asterisco from my view de una vista, en realidad esos datos que me muestra de dónde están o de dónde provienen esos datos. ¿De la tabla original? De las tablas originales. Acuérdense que una vista, detrás de una vista, ¿quién está? En realidad, ¿qué es lo que define a una vista? Eso ya lo vieron en sus prácticas, ¿no? Son joins, son uniones y joins. Ajá. Es básicamente la vista está asociada a una consulta y esa consulta apunta a tablas reales. Entonces, en realidad, una vista no genera espacio de almacenamiento porque los datos los obtiene a partir de la consulta que tiene como parte de su definición. Una vista materializada no. La vista materializada contiene los datos, sí contiene datos que normalmente provienen de una tabla máster o de una tabla origen a la cual se le desea aplicar alguna operación de replicamiento, de replicación. Entonces, las vistas materializadas sí guardan los datos que obtienen, la copia que obtiene se guarda tal cual como si fuera una tabla normal. ¿Ok? Entonces, sí queda claro la diferencia entre ambas. ¿Sí o no? No Sí. tan bien. ¿Otra vez lo explicamos? Sí, profesor, por favor. Ok. Cuando ustedes crean una vista, ¿cómo es el código de una vista? Le ponen create view, su nombre, y luego le ponen as, y de aquí ya viene qué cosa, la consulta, ¿no? Select lo que sea from ciertas tablas donde tenga ciertas condiciones, ¿no? Y hasta ahí. Entonces, cuando ustedes hacen select asterisco from view, from my view, en realidad, ¿qué es lo que se está haciendo? Los datos que se muestran, en realidad lo que se hace es ejecutar esta consulta, ¿no? Es como si ejecutaran un simple query, nada más que la ventaja de usarlo a través de la vista, pues es que nos ahorramos escribir toda la consulta. Pero en realidad los datos que me muestran no es que estén persistidos en la vista, sino que son datos que se extraen, que se obtienen al aplicar esta consulta que tiene en su definición. Entonces, una vista no genera espacio de almacenamiento, no requiere guardar datos, ¿ok? Porque los datos los toma de las tablas involucradas en su consulta. Por el otro lado, una vista materializada no es así. La vista materializada también define una consulta, como vamos a ver más adelante. Tiene también su instrucción create vista materializada o materialize view, ¿no? Y también tiene una consulta as, y aquí vendría select, bla, bla, bla. ¿Ok? From, con ciertas condiciones. Hasta aquí se le parece mucho a una vista. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando se crea el objeto, se ejecuta esta consulta. Típicamente, esta consulta se lanza a un sitio remoto. Puede ser un sitio local, ¿ok? También puede ser en la misma base, pero para efectos del curso de nosotros, que es distribuidas, pues nos vamos a conectar a una base remota. De esa base remota, extrae los datos. Pues en realidad, esta consulta se ejecuta en el sitio remoto. Aquí se ejecuta la instrucción select. Eso me va a generar datos. Estos datos viajan de regreso al sitio
¿ok? Al sitio local. Y estos datos se persisten, se guardan como parte de la definición de la vista. Entonces, en realidad, imagínense que una vista materializada es como si creáramos una tabla que va a contener todos los datos que consultamos, ¿no? Como parte de la definición de esta vista. Entonces, la copia se guarda localmente y ya en este momento decimos, la vista se ha creado exitosamente. Como ya los datos están aquí, lo que normalmente hace el usuario es, cuando haga una consulta a la vista materializada, ¿no? Las consultas se vuelven locales porque los datos están aquí, no se conecta al sitio remoto. ¿Ok? Entonces, pero son datos que se copiaron en algún momento dado para hacer analítica, para hacer consultas y aquí están guardados. Ahora, hay un mecanismo en donde, ¿qué pasa, por ejemplo, si pasa un día, por ejemplo, ¿no? Al pasar un día ya voy a tener una nueva versión de esta tabla, ¿no? Ya hubo cambios. Entonces, hay algunas técnicas, inclusive en la que le digo a la vista materializada, ok, puedo hacer lo siguiente. Quiero que cada 10 minutos hagas una consulta a la tabla origen y ver si hay cambios. Si hay cambios, quiero sincronizar. ¿Ok? Ah, no, ¿sabes qué? No quiero cada 10 minutos. Puede ser un día, ¿no? No hay problema si lo prolongo un día. Entonces, igual, pasa el periodo de tiempo, pasa un día, me vuelvo a conectar y me vuelvo a traer los cambios para sincronizarlos con la tabla local. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre lo que sería una vista normalita y una vista materializada. No sé si más o menos se aclaró la duda. Sí, profesor. ¿Sí? Gracias. Entonces, como es una copia que viaja sobre la red, pues necesito guardarla, ¿no? Necesito espacio en disco. Entonces, por eso les decía que una vista materializada sí requiere de almacenamiento en disco, a diferencia de una vista tradicional. ¿Ok? Bueno. Entonces, ahora ya dentro del contexto de una vista materializada, hay distintos tipos que me van a permitir, entre otras cosas, optimizar la sincronización entre las dos tablas. Entonces, una de ellas se les llaman vistas materializadas read-only. Se llaman así read-only porque normalmente se utilizan únicamente para hacer lecturas. ¿Ok? Entonces, la vista materializada contiene una copia completa o parcial de la tabla de donde se extraen los datos, ¿no? A esa tabla le vamos a llamar tabla master, ¿no? O master table. En el ejemplo que les mostré ahorita, la consulta que se lanza hacia el sitio remoto va a provenir de una tabla que está en el sitio remoto y esa tabla le vamos a llamar master table, porque es la tabla con la cual queremos sincronizar. Otra cosa, la sincronización siempre va a ser en este sentido, de la master table hacia la vista materializada. Nunca al revés. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las vistas que estamos considerando son read-only. Entonces, nunca vamos a hacerle cambios a los datos que estén en la vista. Porque si no, nos implicaría una sincronización también de regreso, ¿no? Y eso nos va a complicar el asunto. Entonces, la sincronización siempre va del master table a su respectiva réplica. ¿Ok? A su respectiva vista materializada. ¿Ok? Entonces, la vista materializada puede ser actualizada frecuentemente para ser sincronizada con la master table. ¿Ok? Ahora, esa copia, como les comentaba, puede contener un subconjunto de los registros o puede incluir toda la tabla, ¿no? Eso va a depender de la consulta que aquí definamos. O sea, no necesariamente la vista materializada tiene que tener todos los registros de la master table, ¿no? Depende cómo definamos esa consulta. ¿Ok? Aplicaciones que desean realizar consultas pueden acceder a la vista materializada, evitando así realizar peticiones remotas.
E inclusive si no hay red también va a funcionar. ¿Ok? Es decir, los datos están disponibles de forma local. Y no se requieren hacer accesos remotos para consultar los datos. ¿Ok? Aplicaciones que desean realizar operaciones DML sobre la tabla, sobre los datos, deberían de hacerlo en la master table, no en la vista. ¿Ok? Por ejemplo, si yo estoy sincronizando esta tabla o esta tabla con una master table, ¿qué pasa si le cambio un dato a este conjunto, si cambio un dato del lado de la master table, ¿no? Más bien, o si quiero cambiar un dato que a lo mejor está en la vista materializada, no debo aplicar el cambio aquí, sino lo debo de aplicar en la master table. ¿Ok? Por eso se llaman vistas materializadas read-only. ¿Ok? Entonces, básicamente ocurriría lo siguiente. Tenemos un cliente, ¿ok? En donde localmente existe una vista materializada read-only. Cuando se crea la vista, se consulta, la consulta que está aquí definida, se ejecuta aquí, en la base remota. Los datos que se obtienen se mandan a la vista materializada, ¿ok? Y ya de aquí podemos hacer consultas locales. Si un usuario de repente quiere hacerle algún cambio a estos datos, tendría que hacerlo directamente acá, en el master table. Es decir, hacer operaciones de ML del lado del master table. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa podemos tener? Una aplicación puede solicitar una operación de refresh. Como pueden ver, la operación de sincronización no es automática, sino que nosotros tenemos que decirle a la vista, haz un refresh. Entonces la vista se va a encargar de conectarse, ¿no? O bueno, la base se va a encargar de conectarse al otro nodo y ver si hubo cambios aquí y traerlos nuevamente. ¿Ok? Ahora, lo que podemos hacer es, si no quiero hacerlo manual, en base a datos puedo programar un job. ¿Qué es eso de programar un job? Programar un trabajo significa crear un código, ¿no? Puedo crear un código, un programa, un procedimiento, por ejemplo, o algo, y puedo decirle a la base de datos, ¿sabes qué? Quiero que este código lo ejecutes cada 10 minutos, por ejemplo, o cada día, o una vez al día. ¿Y qué va a hacer este programa? Pues justamente invocar una operación de refresh de manera automática. Entonces nosotros como usuarios ni siquiera tenemos que preocuparnos por estar sincronizando las tablas, ¿no? Creando una tarea programada, podemos hacer que se haga esa sincronización. ¿Ok? Entonces, las operaciones de refresh se pueden programar. Múltiples vistas materializadas pueden ser organizadas en grupos de refresh. Por ejemplo, si tengo varias vistas, no nada más una, a lo mejor por integridad quiero que se sincronicen al mismo tiempo para que en las consultas no tenga problemas de consistencia. Entonces, múltiples vistas materializadas, puedo solicitar un refresh para todas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se va a hacer tal vez, necesitamos que las tres estén juntas, ¿no? O sea, que se sincronicen los datos para poder evitar inconsistencias. ¿Ok? Esto permite, decíamos, garantizar consistencia ya que se actualizan dentro del mismo contexto transaccional, ¿no? O sea, si para mí consultar esas tres tablas a la vez es importante para una transacción específica, pues las puedo agrupar en grupos de refresh. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a revisar la clasificación de las vistas materializadas. Hay varios criterios. ¿Ok? Hay varios criterios. El primero es el que vimos read-only. ¿Ok? Otra manera de clasificar a las vistas es con base a la columna de identificación. ¿Qué es eso de con base a la columna de identificación? Pensemos en el siguiente escenario. Aquí ya tengo la master table y aquí ya tengo a la vista materializada.
en algún lado necesito saber, por ejemplo, qué pasa si hago un update de este registro. Este registro de update, en algún momento, ¿qué debo de hacer con él? Lo debo de sincronizar con la vista materializada. El detalle aquí es que cómo sé que este registro que está aquí, ¿a qué registros de los que están acá le pertenece? ¿Cómo podrían resolver esa pregunta? ¿O a cuál de todos los registros que están acá en la otra tabla, en la tabla replicada, perdón, en la vista materializada? Ok, ¿cómo hago la sincronización? ¿Cómo sé quién es este registro? ¿Con IDs? Con IDs. ¿Cuál sería el ID clásico, el más seguro que podríamos utilizar? ¿La PK? La PK. Entonces, una de las clasificaciones es tener vistas materializadas que trabajan con llaves primarias. ¿Ok? ¿Qué sería esta? Primary Key, Materialize View, Only, Read Only Views. ¿Ok? Esta es la que vamos a ver en este tema. Hay otras técnicas, pero pues para efectos del curso, la más interesante es justamente cuando se utiliza la llave primaria. ¿Ok? Y este sería un ejemplo de la creación de una vista muy sencillita. Create Materialize View, el nombre de la vista, y decimos que va a utilizar la llave primaria de las tablas para poder detectar correspondencias. Y después viene la consulta as select, y vean que ponemos select asterisco from cliente, pero ojo, este cliente ¿en dónde está? Esta tabla cliente ¿en dónde se encuentra? En un sitio remoto. Ajá, por se acuerdan de la arroba, ¿qué significaba? ¿Qué significa esta cadena, la que está después de la arroba? El link. El nombre de la liga. Ok, de acuerdo. Ok, entonces, esta es la opción por default. Puedo omitir la cláusula with primary key y tengo lo mismo, ¿no? Una vista materializada que se va a basar en el uso de llaves primarias para detectar correspondencias. ¿Ok? Puedo utilizar otras técnicas empleando algo que le llaman el Object ID, pero aquí necesito hacer un poquito de programación. O puedo utilizar el famoso Row ID, que ustedes ya saben, ¿no? Puedo hacerlas a través de su Row ID. ¿Ok? Entonces, para efecto del curso nos vamos a quedar con esto, que tiene que ser con llave primaria, with primary key. ¿Ok? Bueno, esa es una clasificación. Ahora viene otra clasificación que se refiere al tipo de operación de refresh que van a tener las vistas. ¿Ok? Denme un segundito. Ya, perdón. Entonces, primer criterio que vimos es con base a la columna con la cual se van a identificar correspondencias, ¿no? El segundo criterio es por el tipo de operación de refresh. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Básicamente tenemos los siguientes mecanismos para hacer la sincronización de los datos. Primero, habíamos comentado, ¿no? La operación de refresh debe hacerse de forma periódica, ¿ok? No es automática, digamos, a menos de que la programemos con un job, ¿no? A través del uso de un scheduler. ¿Qué significa scheduler? ¿Quién me dice? Como planificador o algo Es, así. ajá, es como un horario en el que nosotros podemos decirle al manejador, quiero que cada domingo o que cada lunes o que cada 3 horas se ejecute cierto código. Entonces vamos a programar la frecuencia en la cual un código se va a disparar. ¿Ok? Es como una especie de daemon, como una especie de proceso que está ahí
durmiendo y que cuando se cumpla la hora se ejecuta un programa. ¿Ok? Entonces puede ser programada así o puede ser lanzada de forma automática cuando ocurran ciertos eventos o de forma completamente manual cuando invoquemos este procedimiento. El paquete de BMS en Viuf tiene procedimientos almacenados que me permiten lanzar una operación de refresh manual, ¿no? O sea, yo estoy desde el lado de mi vista materializada y le puedo decir a la base de datos, quiero que me hagas un refresh. Entonces utilizo el procedimiento que se llama refresh para que se haga esa operación. ¿Ok? Entonces, esas son la manera en la cual podemos sincronizar. Pero ahora, para hacer esta sincronización existen estas dos clasificaciones. Fast Refresh y Complete Refresh. Aquí hay cosas interesantes entre estas dos técnicas. De entrada, la palabra fast, ¿a qué le suena? ¿Que va a ser un refresh rápido o que va a ser un refresh eficiente? ¿Ok? Básicamente, la diferencia entre estas dos radica en lo siguiente. Voy a poner en otra ventanita. Supongamos que aquí tengo la master table. Y en otro sitio va a estar la vista materializada. ¿Ok? La vista materializada. Vamos a revisar en qué consiste un fast. Un fast refresh lo que hace es lo siguiente. Cuando invocamos una operación de refresh, lo que se haría es, se va a consultar únicamente los cambios, se van a obtener los cambios que hubo desde el último refresh. Por ejemplo, si el último refresh fue el día de ayer, en un fast refresh se van a consultar todo lo que cambió desde el día de ayer. ¿Cómo le hace la base de datos para saber qué cambió? Esta master table necesita auxiliarse de una tablita que se le llama log o master table log. Este log lo podemos entender como una bitácora en donde se va almacenando todo lo que cambió. ¿Ok? ¿Qué fue lo que cambió del día de ayer para hoy? Entonces, con base al uso de este log, se toman estos cambios y son los que se replican. Únicamente viajan los cambios. ¿Ok? Entonces, ¿qué ventajas tiene esta estrategia? Que únicamente consulto lo que cambió y es lo que viaja. Es decir, viaja lo mínimo indispensable para hacer los cambios. ¿Ok? Y por lo tanto es una operación mucho más rápida. ¿Qué pasa con la otra técnica cuando es un complete refresh que dice aquí? Complete refresh. La diferencia con un fast es la siguiente. Tengo otra vez la vista, la master table. ¿Ok? Acá está otra vez la vista materializada. ¿Ok? Pero entonces aquí ya no va a haber en esta técnica, ya no va a haber un log. Ya no hay un log, sino que cuando les diga yo a esta tabla refresh, me va a enviar la copia completa. ¿Ok? Es la copia completa. No hay un filtrado de los cambios. ¿Ok? La copia completa. ¿Qué va a implicar si recibo la copia completa? Que voy a tener que descartar los datos que tenía la vista original y prácticamente es un descartar los datos y volver a insertar los nuevos. Entonces hago un descarte, es decir, hago un delete de los datos que tenía y los voy a reemplazar por la nueva versión, ¿no? Versión nueva. ¿Ok? Entonces, eso implica que tengo que descartar estos datos, ¿no? Típicamente se utiliza un truncate. Cuando hacemos un refresh, vaciamos todo lo que había en la tabla y la volvemos a poblar con la copia nueva.
¿Ok? ¿Qué desventajas le verían a esta segunda técnica? ¿Quién me explica? ¿O qué de lo que entendieron? ¿Qué desventajas podríamos mencionar aquí? Que es demasiado tardado. Es más tardada. ¿Qué pasa con la red? En la técnica 1 únicamente viaja, ¿qué cosa? Los Los cambios. últimos cambios que se Ajá, realizaron, ajá. Y en la de abajo, prácticamente todo. todo, la copia completa otra vez. ¿Ok? Entonces, pues tiene esas desventajas. Tal vez ustedes dirán, bueno, ¿y por qué? Pues siempre voy a utilizar un fast, ¿verdad? Sería lo ideal, pero ¿qué creen? No siempre es factible utilizar un fast. ¿Por qué? Para que pueda funcionar esto para que se pueda hacer la detección de los cambios y se pueda almacenar una bitácora, la consulta que define la vista materializada debe de ser una consulta relativamente simple. Si es una consulta muy compleja que contiene subconsultas, funciones de agregación, otras operaciones, no voy a poder hacer un fast refresh, porque se necesitan tener consultas sencillas, de tal manera que se pueda llevar el control de qué fue lo que cambió. ¿Ok? Esa es la principal desventaja. La ventaja entonces con esta técnica sería que aquí no tengo esa restricción. Puedo crear una consulta muy compleja, ¿ok? Y no va a pasar nada, se va a poder ejecutar y ya me regresa el resultado de la consulta, ¿ok? Ahora viene otra pregunta. ¿En qué escenarios prácticos pudiera utilizar un FAST? ¿Y en qué escenarios prácticos me convendría más una estrategia de hacer la copia completa? Bueno, vamos a ver ahorita esa parte. ¿Qué otra cosa? Aquí nada más para optimizar, dice aquí, en el escenario de un complete refresh, se recomienda que el parámetro PST free esté a 0 para maximizar la eficiencia. Esto sobre todo a cuando se defina la vista. ¿Qué es eso de PST free? Que básicamente se llene por completo el espacio. Como la vista va a ser solo de lectura, ese parámetro reserva cierto porcentaje de bloques de datos para operaciones DML, ¿ok? Pero como la vista es únicamente de lectura, pues no tiene sentido reservar ese porcentaje y por eso se pone en 0, ¿ok? Muy bien. Force refresh sería otra técnica, ¿no? Realiza un fast refresh a medida de lo posible. De no ser posible, hace un complete refresh. ¿Ok? La diferencia con el fast refresh es que si no se puede hacer un fast refresh, pues marcaría un error. En el force refresh, no se genera error porque si no se puede un fast, entonces se hace con un complete, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que les dije que se requiere de un log para guardar lo que fue cambiando a lo largo del tiempo? Bueno, a ese log se le conoce como Master Table Log o mlog en forma corta, ¿no? Master Table Log, ¿ok? Es una tabla realmente, es una tabla y su objetivo es almacenar los cambios ML que se le han asignado a la Master Table, ¿ok? Por lo tanto, cada master table va a tener su mlog, su mlog, ¿no? Y la utilidad del mlog es permitirle a una vista materializada realizar un fast refresh, ¿ok? Si no hay un mlog, no podríamos hacer un fast refresh, ¿no? O sea, un refresh rápido, ¿ok? ¿Qué más? Cada vez que se realiza un cambio a la tabla master, por ejemplo, un insert, un update, un delete, se agrega un nuevo registro a su log, al mlog, ¿ok? Un trigger interno es el encargado de actualizar el mlog, ¿no? Ese ya lo hace internamente a la base de datos, ¿ok?
todos los registros que se encuentran en el mlog desde el último refresh son aplicados a la vista materializada para poderla sincronizar. Ya que se hace la sincronización cuando es rápida, cuando es fast, los logs se limpian, los registros del mlog se limpian. ¿Ok? Eso lo hacen automático también del lado de la master table. Y por último, bueno, hay una convención. Las tablas que actúan como mlog se deben de llamar así. Deben tener el prefijo mlog pesos, guión bajo, y después el nombre de la master table. ¿Ok? Y el mlog debe estar en el mismo esquema que la tabla master. Creo que se entiende, ¿no? Deben tener los mismos permisos y su dueño debe ser el mismo. ¿Ok? Y pues la instrucción para crear el mlog es así. Create materialize view log. Y aquí le ponemos on el nombre de la tabla master. Ojo, no confundir. La tabla master es la tabla de donde van a salir los datos. ¿Ok? Y no tiene que ver con la vista materializada, ¿no? La vista materializada pues es otro objeto. Entonces básicamente se tiene esto. Una master table con su mlog o su mViewLog. Y la vista materializada que puede hacer uso de un fast refresh. ¿Ok? Una variante que podríamos tener es una master table que tenga que un mlog, pero puede haber múltiples vistas materializadas que están jalando datos de la misma master table. Eso también se puede. ¿Ok? Que ahí el manejador se encarga de llevar el control, ¿no? De la sincronización con las n vistas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Por el momento no, profesor, todo va bien. Bueno, luego, entre otros atributos, por default, el mlog debe de incluir la columna que representa la PK. ¿Por qué? Porque es la columna que se necesita para poder identificar, ¿no? ¿Qué registro está en la vista materializada y qué registro está en la master table, ¿no? Entonces, la llave primaria siempre debería estar presente, ¿no? Es decir, ¿qué columnas debe tener el mlog? Al fin, recuerden que es una tabla, tiene columnas. De entrada, la PK. ¿Ok? Vamos a ver más adelante que en algunos casos el mlog requiere de más columnas. ¿Ok? En algunos casos no requiere de más, no solo lo de la FK. Básicamente, la incorporación de columnas adicionales se requiere cuando se desean realizar consultas complejas en el que participan varias tablas, ¿no? A través del uso de subconsultas. Que vamos a ver ahorita esa funcionalidad. ¿Ok? Bien, entonces aquí nada más para entender, tenemos un ejemplo en donde se crea una vista materializada. ¿Ok? Dice Create Materialize View y le ponemos el nombre de la vista y ahora le vamos a decir que es un refresh fast y que va a utilizar la llave primaria, ¿no? Y ya después viene la consulta. Ajá. Ahora, en este caso, vean que es una consulta. Dice, voy a crear una vista materializada que va a contener, ¿qué cosa? Únicamente los clientes VIP. Supongamos que tengo en un sitio remoto la tabla master cliente, ¿ok? Y en otro sitio la vista materializada. Pero nada más quiero que la vista contenga a los clientes VIP. Entonces la consulta sería así. Select asterisco from cliente de una tabla remota en donde el tipo sea VIP. Es una consulta muy sencilla, entonces no hay problema. Puede usar un fast refresh. ¿Ok? Otro ejemplo, otra vista, pero en lugar de tenerlo a los clientes tipo VIP, tiene a los clientes que son, digamos, generales, ¿no? Que no son VIP. ¿Ok? Entonces dice, para que la base pueda resolver correctamente los registros, ¿no? Que se deben actualizar haciendo uso de un mlog y así poder usar un fast refresh.
la definición de la consulta en la vista materializada debe de cumplir con varios requisitos. Si no se cumplen estos requisitos, entonces se le conoce como una vista materializada compleja. Y a esta vista ya no podríamos hacer un FAS, se tendría que hacer de acuerdo a la definición que vimos hace ratito, una sincronización completa. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces a revisar cuáles serían esos requisitos, ¿no? Entonces, vamos a checar este ejemplo. Dice, considerar la siguiente vista. Entonces, aquí, si intento hacer una vista como esta, es decir, el escenario sería, quiero formar una vista materializada de este lado, pero en el sitio remoto tengo dos tablas. ¿Qué tal si quiero mostrar columnas de aquí, obtener columnas de aquí, obtener columnas de acá? ¿Ok? Es decir, estoy haciendo un join, observen aquí, entre la tabla cliente y la tabla orden de compra. ¿Ok? Que están en dos sitios en el sitio remoto, ¿no? Cuando intente hacer eso voy a obtener este error. La vista materializada no puede hacer uso de un fast refresh, ya que el mloc de las tablas master, cliente y orden no podrían determinar a los registros que hacen join entre ambas tablas master. Entonces se complica, ¿no? Determinar qué cambios ocurrieron. Entonces va a generar este error, que no podemos hacer ¿qué? Un fast refresh. ¿Ok? O sea, en teoría no puedo hacer joins en una vista materializada si quiero que tenga una sincronización fast. ¿Ok? Por lo tanto, entonces la única opción que tendría es crear una vista compleja, pero ya saben lo que implica una compleja, ¿no? Cada que hagamos el refresh, se va a traer todos los datos, ¿no? Ok, entonces básicamente una vista materializada compleja pues es aquella que no puede ser sincronizada a través de un fast refresh, o sea, a través de un refresh eficiente. Ok, entonces, ¿cuáles son esos requisitos que se deben de cumplir para que no caigamos en esta situación? Es este checklist que tienen aquí, bueno, estas viñetas que tienen aquí. Dice, la siguiente lista identifica las características que hacen que la definición de una vista sea considerada como compleja. O sea que si nuestra consulta tiene todo esto, ya no podría ser un fast refresh. Por ejemplo, si contiene set operators. ¿Se acuerdan de los set operators? ¿Eran qué? Union, all, intersect, minus. ¿Ok? Hay una excepción por aquí que vamos a ver más adelante haciendo ahí unos truquillos para volverla fast refresh, pero en general los set operators hace que se vuelva compleja. Contiene unique o distinct. Contiene funciones de agregación. Si la consulta contiene funciones de agregación, en la mayoría de los casos no se puede. ¿Ok? Obviamente si contiene joins, tampoco. Definiciones que no siguen las reglas definidas a través de una subconsulta, ¿no? Sí puedo tener subconsultas, es decir, ese es un punto interesante. Sí puedo tener subconsultas en la consulta que define la vista, pero hay que tener ciertas reglas para que se permita un fast refresh. ¿Ok? Entonces, como pueden ver, hay muchos requisitos, ¿no? Básicamente, tal vez se preguntarían ustedes, bueno, ¿y por qué tanto requisito, no? ¿Por qué no puedo hacer un fast? Básicamente porque ese log está muy ligado a la estructura de su tabla. Entonces, básicamente puede monitorear qué cambió, pero pues consultando a la propia tabla. Pero si empezamos a meter consultas más complejas en donde participan más tablas, ya no es tan fácil detectar qué cambios ocurrieron en las otras tablas. Entonces, por eso esas restricciones, ¿no? Bueno, ahora aquí viene lo que les preguntaba hace rato. Esta imagen me dice en qué escenarios puedo utilizar una vista materializada con un fast refresh o con una copia, ¿no? O con un refresh lento, vamos a llamarle así.
Entonces, el método A describe un refresh lento. El método B describe un refresh rápido. ¿Ok? Todos pensaríamos que a lo mejor la opción más viable sería un refresh rápido, pero hay situaciones en donde un refresh lento podría ser mejor opción. ¿Ok? Y aquí este diagrama nos los muestra. Fíjense cuál es el escenario. Necesitamos una consulta, lanzar una consulta a un sitio remoto y queremos que esos datos estén replicados, ¿no? Que nos estén actualizando. El problema es que esos datos implican hacer un join. Vamos a suponer que queremos crear una vista que contenga los datos de la tabla empleado y los datos de su departamento, ¿no? Digamos el departamento donde trabaja, ¿no? Entonces, esto es un join. De las restricciones que acabamos de ver, si esto lo creáramos una vista materializada con este join, no podríamos hacer un fast refresh porque trae un join. ¿Ok? O sea, quiero hacer un join de estas tablas master y con ese resultado guardarlo, ¿no? Localmente. Con un fast refresh no puedo porque tenemos un join. ¿Ok? Entonces, una técnica, ¿cuál sería? Que en lugar de hacer el join, ¿qué les parece si mejor lo separamos en dos vistas materializadas? Una vista materializada que traiga los datos de empleado y otra vista materializada que traiga los datos de departamento. Al estar separados ya son consultas sencillitas y ya puedo tener su correspondiente mlog y entonces será un fast refresh rápido. Recuerden que el mlog se crea únicamente cuando tengamos refresh rápidos. ¿Ok? Ahora, pero ¿cuál es el impacto? Que los datos los voy a recibir pero separados. ¿Ok? Pero yo los quiero juntos, ¿no? Porque los quiero hacer en join. O quiero que hagan join. Entonces lo que puedo hacer es crear una vista tradicional. Vean, esta es una vista materializada, esta es una vista tradicional. Pero aquí en la vista ya estoy implementando el join. O sea que se fijan, este join de aquí es equivalente al join de acá arriba. O sea, al final llego al mismo resultado, ¿no? Tengo datos que hicieron join, aquí también datos que hicieron join, pero la gran diferencia es que esta vista es completamente local. Bueno, la materializada también es local. ¿Ok? Pero el problema es que, ¿qué pasa cuando haga, por ejemplo, select asterisco from emp depto? Al ser esta una vista local, cada vez que ejecute esta sentencia, pues se va a tener que ejecutar esta consulta, porque es una vista común y corriente, ¿no? Decíamos hace ratito, cada vez que ustedes hacen una consulta a la vista, en realidad lo que se hace es ejecutarse la consulta que tiene definida. Entonces, esta consulta haría un join entre las dos vistas materializadas. No habría tanto problema porque al final aquí esto sigue siendo local. Recuerden que las vistas materializadas ya tienen todos los datos replicados aquí. Entonces, lo único que tendría que hacer es un join. ¿Ok? Digamos que ese sería el detalle si nos vamos por este camino. Si nos vamos por el de arriba, me estoy ahorrando el join, porque el join en qué momento se hizo, cuando generamos la vista. ¿Ok? Es un refresh lento, sí, se va a tardar, pero ¿qué crees? Los datos que me envías ya están filtrados y ya tienen el join hecho. O sea, este join ya se hizo cuando se creó la vista materializada. Acá no. Acá las operaciones que se lanzaron cuando se hizo la vista pues fueron estas dos sencillitas. Y este truco de hacer la otra vista, pues me permite implementar consultas complejas empleando vistas materializadas simples, pero pues el detalle que tengo que estar haciendo los joins locales, ¿no? Entonces, esa es básicamente la diferencia. Entonces, ¿se entendió primero que nada la diferencia entre los dos métodos? ¿O los hice unas bolas bien sabrosas? ¿O los confundí?
¿Se entendió o no? Sí, creo que sí. Sí. Ese creo que me indica. Ese creo que sí, ¿cómo creen que lo voy a interpretar yo? ¿Cómo lo interpreto? Un medio sí, un medio no, ¿o cómo? Si ustedes me dicen creo, pues me dejan en las mismas, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién me explica otra vez los métodos? Explíquenme la diferencia entre el método A y el B. En el primero, bueno, una vista materializada compleja no puede usar logs, Ujú, pero en este caso, como ya tiene todos los datos, ya aplica todo el join completo, ujú, es más eficiente en este caso que se usa un join que el otro caso que sería hacer las vistas simples, ujú, aunque tengan logs por separados, y luego ujú. hacer una vista que implemente el join. Muy bien, está bien. O sea, en el método A, yo ya desde que se crea la vista, ya tengo los datos unidos, ya están con el join, ya están preparados y ya nada más haría consultas muy sencillitas. En el método B, ¿no? En el método B recibo los datos separados y entonces tengo que estar haciendo joins cada vez que requiera hacer un análisis de datos, ¿no? No sé, se me ocurre de momento una analogía para entender esto. Es como si ustedes piden algo de comer, ¿ok? Piden algo de comer. En el método A ya recibirían la comida ya hecha, ¿no? Ya todo hecho, ya todo ordenadito, ya nada más para que llegue el platillo y ya disfruten su comida, ¿no? Pero el detalle es que a lo mejor ese proceso pues puede ser lento, ¿no? Porque para que les llegue la comida pues tienen que prepararla, tienen que ir por los ingredientes, ¿no? Entonces es un proceso que se va a tardar, ¿ok? Y en el otro método, en lugar de que pidan la comida, ¿qué pedirían? Todos los ingredientes les llegan, ¿no? Les llegan los jitomates, les llegan el aceite, qué sé yo, todo lo que requieren. Y es más rápido, ¿no? Pero que a la diferencia, ¿cuál va a ser? Que cuando llegue todo, ustedes todavía tienen que hacer un postprocesamiento, pues, para preparar su platillo, ¿no? Si de repente quieren, por ejemplo, obtener otro ingrediente ¿qué crees que necesito otro ingrediente? Pues rápidamente pueden ir y obtener una copia nueva de ese ingrediente. A lo que si ya lo tienen preparado, pues ya todo está procesado y ya no tan fácil pueden obtener otra copia, por así decirlo, ¿no? Prácticamente tendrían que volver a hacer el platillo si quieren obtener otra copia, ¿no? Entonces, es más o menos lo que ocurre. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿en qué escenarios podría ser adecuado utilizar el método A y en qué escenarios podría ser adecuado el método B? Por ejemplo, si tengo un sistema en el que el uso principal de la vista materializada es hacer analítica de datos, es decir, me interesa hacer analítica de datos, ¿no? Quiero hacer consultas, quiero analizar los datos que contiene la vista materializada, ¿ok? Y aparte detecto que, que la tabla, los datos prácticamente no se mueven, que cambian con poca frecuencia, pero estoy enfocado más a hacer analítica. En estas condiciones, ¿cuál método sería más adecuado, el A o el B? Ok, repito, tengo una vista materializada que contiene ya datos, que en teoría ya están con join, ¿no? Ya hicieron join, ya se hizo la consulta compleja. Sobre estos datos voy a aplicar analítica, voy a hacer análisis. Y por otro lado, detecto que estos datos cambian con poca frecuencia. Entonces, ¿qué escenario podría ser más adecuado?
El A, Exacto, debería ser el A. ¿Por qué razón? Es correcto, pero ¿por qué? porque ya están listos los datos como se van a analizar y Ajá, cambian muy poco, entonces no habría refresh completos muy seguido. exacto. Por un lado, ya los datos están preparados, ya están filtrados, ya tienen el join hecho. Eso se hizo cuando creamos la vista. Por lo tanto, estar haciendo consultas, no tengo que estar haciendo join otra vez, ¿no? Porque ya se hizo cuando nos trajimos la copia, ya venían con el join. Entonces ese join lo haría una sola vez, que fue cuando se hizo la vista. Y ya después nada más me dedico a hacer análisis, ¿no? Y la otra, como esos datos cambian muy poco, significa que la frecuencia con la que tendría que sincronizar esos datos sería muy baja. Entonces no me resultaría tan costoso. Yo sé que es un refresh lento y costoso. ¿Por qué? Porque cada que lance un refresh, ¿qué tendría que hacerse? Prácticamente los datos que tenía, como dijimos hace rato, se tendrían que eliminar. Se hace un truncate y me tengo que traer la copia otra vez. Pero como esa es una operación muy poco frecuente porque los datos no cambian tanto, no me implicaría tanto costo. ¿Ok? Aquí estamos dándole beneficio al desempeño de las consultas para agilizar analítica. ¿Ok? Entonces ahí sería adecuado esta técnica, este método. Ahora, ¿qué pasa en el método B? ¿Cuál podría ser el escenario para que nos inclináramos por este método? ¿Se les ocurre? Que estén en constante cambio las tablas. Ajá, que el lado de las tablas master hay demasiadas operaciones de ML, ¿ok? Hay muchos inserts, muchos updates, entonces eso hace que los datos rápidamente se vuelvan obsoletos, ¿no? Que tengamos una versión ya muy vieja. Entonces, tendríamos que estar haciendo refresh a cada rato si quisiéramos tener los datos sincronizados, ¿no? O tener los datos lo más reciente posible. Entonces, si ese es el requisito, nos conviene más el método B. Ahora, por otro lado, aquí el enfoque de tener el join tal vez no es tanto de hacer analítica, sino más bien de tener, sí hacemos consultas, pero no tan frecuentes como en el caso de hacer analítica. Es decir, no nos afecta mucho estar haciendo este join a cada rato. ¿Por qué? Que vamos a estar haciendo sincronizaciones muy seguidas, para eso utilizamos un refresh, pero esas actualizaciones rápidas me dejan los datos separados. Los tengo separados pero sincronizados, que significa que cuando quiera hacer consultas tengo que estar haciendo el join a cada ratito. ¿Ok? En el método A se hace el join una sola vez, que es cuando se creó la vista. Acá no, aquí sí tendría que estar haciendo join a cada rato para poder estar uniendo las dos vistas materializadas. Recuerden que esto que está aquí en amarillo es una vista tradicional, que es la que se encarga de hacer el join. Y las vistas materializadas son sencillitas, donde tienen los datos separados. Entonces, cada vez que quiera consultar los datos, hay que hacer el join a través de esta vista. Todo es local, pero al final hay que hacer un join. Entonces, si ese join no me representa una penalización en cuanto a desempeño, y si quiero refresh rápidos, entonces el método B es más adecuado. ¿Ok? ¿Dudas? Ok, entonces ya una vez entendidos estos conceptos, hemos entendido qué significa un fast refresh, qué significa, qué requisitos tiene una vista materializada para hacer un fast. Entonces, a partir de este punto ya nos vamos a enfocar únicamente a las vistas que tengan un fast refresh, que son las más interesantes porque en una vista con un refresh lento, pues no hay requisitos. Puedo poner la consulta que se me ocurra aquí, no hay problema,
ni siquiera necesito un MLOC, entonces pues no hay mucho que estudiar de este punto, ¿no? Más que crearla, y hacer el refresh lento y hasta ahí. Lo interesante viene cuando tenemos un fast refresh, porque hay que estar tratando de proponer consultas y de cumplir con los requisitos para que caigamos en este método. Entonces, lo que sigue es ya enfocarnos a lo que serían vistas materializadas que hacen uso de la llave primaria y aparte que tengan la capacidad de hacer un refresh rápido. ¿Ok? Bueno, entonces en este punto viene ya toda la parte ya más técnica de lo que tenemos que hacer para crear una vista materializada con estas características. Entonces vamos a revisar más o menos todos los requisitos. ¿Ok? Ya ven que les dije que tengo junta en 2 minutos, entonces yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Y ya la siguiente semana, que en teoría sería nuestra última clase, porque tenemos examen el día jueves, ¿no? Pues vamos a revisar esta parte de vistas materializadas. Y pues vemos qué hacemos, porque nos falta un último tema, que es el de particionamiento. Entonces tal vez nada más vemos algo muy general, lo que se necesitaría para el examen, y hasta ahí dejaríamos el curso, ¿no? O si tal vez podemos tal vez hacer una clase extra, pero si quieren pues lo revisaríamos el martes, ¿no? Y pues vamos a dejarle hasta este punto. ¿Dudas, preguntas? Ni modo, así nos agarró el semestre. ¿Qué podemos hacer? Vamos a dar clase de entrada el martes. El martes pues ya no es semestre, ya estamos en semana de primera vuelta, pero bueno, para tratar de terminar el temario, ¿no? Tal vez el examen, vamos a ver si podríamos tal vez recorrerlo en viernes, no lo sé, no, yo creo que no, pero bueno, el martes nos ponemos bien de acuerdo ya en las fechas, ¿ok? De momento, pues vayan estudiando todos los demás temas, ¿no? Porque recuerden que pues ya vimos los temas que van a venir, ¿no? Y nada más quedaría pendiente el último subtema, que sería el de particionamiento. El martes decidimos qué hacemos con este subtema, ¿ok? Vistas materializadas sí lo acabamos la próxima clase sin problema, pero vamos a ver qué ocurre con este tema, ¿ok? Sale pues, chicos, los dejo entonces. Nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Cuídense. Bye. Profe, Mande. una duda rápido. ¿Te dará tiempo después de su junta? Es que no sé por qué el validador me da Ay, esos validadores. Sí, mándame mensaje, por favor. Más al como ratito. a qué hora vamos a usted diga. Yo creo que termina la junta como a las 11. Ok, va que ahorita Dura le digo. media hora más o menos. Vale. Gracias. Bye.